Buenas, ¿se me escucha? ¿Sí? Vale, pues buenos días, gracias a todos por venir. Vamos a hablar de cómo diseñar mejor para desarrollar mejor. Y bueno, primero me gustaría presentarme un poco. Soy Iris Gonzalo, soy de aquí de Zaragoza, estudié Ingeniería de Diseño Industrial. Ahora mismo trabajo como diseñadora y desarrolladora frontend en el área de Drupal en Iberus Tecnología. Y bueno, mi experiencia un poco es que empecé como diseñadora unos 2 años en el área de marketing. Después me pasé al área de Drupal sin ningún tipo de conocimiento ni de Drupal ni de frontend. Y bueno, un poco esta charla viene de ahí, de cómo siendo diseñadora me surgió la necesidad de ir un paso más allá y de tener conocimientos de desarrollo. Lo primero de todo que me gustaría explicar es un poco la diferencia entre el diseño gráfico y el diseño web. El diseño gráfico, digamos, que es toda la parte de impresión. Los diseñadores gráficos usan la tecnología y la creatividad para generar contenido, que normalmente son revistas, periódicos, logotipos, folletos, iconografías y demás. Pero sí que es verdad que normalmente son los de donde nos provienen los diseños que desarrollamos después en forma de web. Nosotros mediante la escritura del código y la experiencia de usuario, y luego ellos usan imágenes, tipografías, colores y herramientas de diseño, y nosotros lenguajes de programación. Aquí sí que me gustaría destacar que muchas veces el problema viene precisamente de aquí, porque se hacen diseños que son buenos para imprimir, pero que no están pensados para el desarrollo web. Vale, aquí os voy a comentar un poco los errores más comunes que a día veo en el trabajo, tanto en mi trabajo como en el de mis compañeros en el área. Os los voy a contar un poco. El primero sería ser fiel a lo que nos diga el cliente. Esto es importante porque hacerle caso al cliente, que es al final el que paga, es interesante y es lo que hay que hacer, pero sí que es verdad que es importante que nosotros desde la profesionalidad le guiemos y le intentemos orientar hacia un diseño factible y no un diseño que simplemente sea bonito o se vea bien en la pantalla. En la parte de animaciones y efectos tenemos 2 problemas totalmente contrapuestos. Tanto muchísimas animaciones con muchísimos colores, degradados, efectos en bloques, como no mostrarnos en los diseños ningún tipo de animación. Es decir, no hay efectos over en los diseños, no hay especificaciones de si un header tiene que quedarse fijo, de si un sidebar nos tiene que acompañar al hacer scroll en la página. Asimismo también está la parte de los dispositivos, que también es muy importante tenerlos todos en cuenta, no solo a nivel de contenidos y visual, sino también como las imágenes, porque nos encontramos tanto imágenes con muchísima resolución que luego nos adaptan bien a las especificaciones del cliente, porque no hay que olvidarse que esto al final está basado en Drupal, que es donde lo hacemos, y el cliente tiene normalmente el control absoluto del contenido que añade, es decir, tanto imágenes como textos y demás. Este punto es muy importante, bueno, este y el que sigue, porque al final es verdad que normalmente los diseñadores no tienen conocimientos de desarrollo. Por lo tanto, sin conocer las limitaciones de desarrollo que existen, es muy complicado hacer diseños factibles que no generen problemas a posteriori. Y esto viene un poco también con lo siguiente, que es dejar al margen al desarrollador, que normalmente simplemente se hace el diseño, pero no se tiene en cuenta al siguiente eslabón de la cadena, que sería el desarrollador. En cuanto a textos, estaría por un lado el uso de tipografías de pago con mala legibilidad. Con mala legibilidad me refiero a tipografías que quizás en pantalla, cuando se diseñan, sobre todo en monitores con mucha resolución, quedan muy bien, pero después en líneas, por ejemplo, pues extra finas y demás, nos encontramos con que el usuario final en su pantalla de casa no lo lee. Y las tipografías de pago, si el cliente nos ha exigido que tienen que ser de pago y tiene la tipografía, está muy bien, pero si luego tenemos que intentar buscarla gratis, es un problema. Entonces, lo mejor es recurrir a Google Fonts, que además, a nivel de desarrollo, benefician el rendimiento porque se pueden precargar. Entonces, de esta manera, no generas tanto peso a la página como si son de pago. Y luego, por último, tanto los problemas de legibilidad, no solo con la tipografía, sino también con el contraste de colores, sobre todo en textos. Y el hecho de cortarlos, aquí me refiero a este texto lo voy a poner con 2 líneas para que me quede súper bonito, pero luego el cliente me va a meter 5, entonces bueno, yo dejo el diseño así y luego ya en desarrollo ya veremos a ver qué pasa. Vale, y este es uno de los puntos que más importantes me parecen, en el sentido de que para mí hay 2 tipos de modelos de trabajo. Por un lado, para mí, que es el que vivo, diría el 80% de las veces, creo que tanto yo como mis compañeros, que sería un flujo normal,
en el que el flujo es lineal, es decir, primero hay una validación del prototipo por parte de UX y el diseño, que también lo haría la parte del diseñador gráfico o el departamento correspondiente. Luego habría una validación del cliente. Este diseño en ocasiones puede venir de una empresa externa con la que no tenemos contacto o con la que sí que tenemos contacto. Entonces, una vez que el cliente valida el diseño que ha visto, esto pasaría a la parte de desarrollo y ya seríamos los desarrolladores los que la terminaríamos. Entonces, el problema que tiene para mí esto es que creo que, además de generar mucha frustración, sobre todo al desarrollador y luego al cliente cuando se encuentra con que tiene cosas que estaban en el diseño pero no pueden estar en realidad, es que no hay comunicación entre las partes implicadas. Es decir, cada uno, digamos, trabaja un poco a su aire, pero no hay una comunicación fluida para que la calidad del trabajo sea mejor. Entonces, para mí, el flujo deseable de trabajo sería este. Es decir, un flujo circular en la que todas las partes implicadas, digamos, en el diseño y en el desarrollo están en comunicación continua. Es decir, habría una validación del prototipo como en el anterior. Luego habría un diseño, ese diseño se validaría con la parte de desarrollo para asegurarnos que es factible y que no hemos hecho nada muy bonito que no se pueda realizar después. Luego habría unos cambios de diseño con las especificaciones del desarrollador. Otra vez se validaría con desarrollo para volvernos a asegurar que antes de que lo vea el cliente es factible y todo lo que el cliente va a ver se puede desarrollar. Y ya por último la validación del cliente. Pero en cualquier momento, digamos, de esta rueda se podría volver a revalidar un prototipo, volver a comunicarse entre las partes, tener que hablar con el desarrollador, necesito cambiar esto, en fin, al final es muchísima más comunicación. Creo que el cliente también tiene muchísima menos frustración porque la calidad al final del trabajo considero que es mucho mejor. Y luego, al final, pues eso, hay mucha comunicación, menos frustración también por parte, yo creo que tanto del diseñador, que no tiene que cambiar tantísimas veces las cosas como nosotros, al final todos trabajamos en un ambiente más relajado. Y aquí sí que recalco un poco que al final la idea es que un pequeño cambio, o sea, una cosa que a lo mejor puede suponer 5 minutos, a la larga a un desarrollador le puede suponer media hora, 1 hora o incluso más. Vale. Aquí hablo un poco del Mobile First Design, que ahora mismo es una tendencia de diseño que prioriza los dispositivos móviles como smartphones y tablets. Esto es muy importante porque ahora mismo casi todos los desarrollos prácticamente los hacemos así, aunque si bien es verdad que sería necesario realmente mirar la analítica o el tráfico que tiene la web para determinar si merece la pena hacerlo en Mobile First o en Responsive Design normal. Porque al final, si tu usuario final usa en un mayor porcentaje el desktop que el móvil, pues quizás no merece la pena plantearlo de esta manera. Pero normalmente las páginas que hacemos actualmente, prácticamente todos los usuarios entran más por móvil que por web. Entonces, las ventajas que tendría aplicarlo es que es mucho más sencillo adaptar cosas de pequeñas a grandes. De esta manera tampoco pierdes ni contenidos ni digamos, diferencias la experiencia de un usuario de móvil o un usuario de desktop, es decir, ven exactamente lo mismo, y esto también hace que SEO te posicione mejor, porque valoran mucho mejor que el contenido y la experiencia de usuario sea la misma y no distingas. Y luego al final, también súper importante es que son soluciones más prácticas y menos creativas. O sea, a simple vista quizás es menos bonito que un diseño responsive al uso, pero es verdad que a la larga es mucho más funcional. ¿Cuál es el problema con el que nos encontramos en el día a día? Que normalmente los diseños vienen en diseño desktop primero, o sea, responsive design normal, y los desarrolladores lo hacemos en mobile first. Es decir, tú esperas que te vaya a llegar un contenido que nunca te llega y que al final tienes que acabar readaptando. Entonces, también el problema que existe es que nosotros tenemos que contemplar todos los saltos de pantalla, es decir, se contemplan desde dispositivos lo más pequeños posibles que haya todavía en el mercado, como puede ser un 320, hasta una resolución que puede ser de 4K de una pantalla con mucha resolución. Entonces, esto que no se siga la misma línea provoca al final, sobre todo, lo peor son la duplicidad de código y cambios estructurales importantes de diseños desktop que luego en móvil no tienen nada que ver y hay que duplicar sí o sí componentes o reestructurar el código para que se pueda visualizar como marcan en el diseño. Y la mayoría de las veces inventarte la mitad de los breakpoints porque hay solo un diseño en desktop, todo el diseño desktop pero solo una parte de mobile. Entonces, pues genera también mucha frustración, como hablábamos antes. Vale, ahora entrando un poco en
los problemas que últimamente me toca arreglar más de una vez y más de dos, sería el problema con los iconos. Los iconos parecen una cosa sencilla, pero al final no dejar bien preparado un diseño o un icono puede suponer que un desarrollador tenga que buscar a otra persona para que se lo arregle. ¿Por qué? Porque no se puede usar una fuente, es decir, Unicomún no te admite un icono que no esté bien vectorizado y que no esté bien expandido, o sea, no lo va a leer. Si, por ejemplo, tiene degradados, también tenemos que tener en cuenta que si no damos toda la tipografía completa, el desarrollador después, si necesita iconos extra porque el cliente los pide, no los vamos a tener y los vamos a tener que hacer nosotros, o bien pedírselos al diseñador, que quizás no tiene horas o no tiene presupuesto para dárnoslo. Entonces es un problema muy grande. Entonces, además, bueno, en muchas ocasiones al final tienes que acabar buscando otro icono como puedes porque no lo consigues. Entonces, como consejo, los iconos siempre tienen que ir expandidos. Es decir, al final lo que nos pasa es que nos llega en un trazo, como vemos en la primera imagen, el trazo está compuesto al final por dos líneas. Eso debería de ser expandido a los dos rectángulos, y esos dos rectángulos deberían de ser creados en una forma que al final fuese un aspa, que sería lo que nosotros podríamos incluir tanto en la web como en las fuentes. Entonces, al final esto también viene un poco ligado a lo que comentaba antes. Un cambio muy sencillo que a un diseñador le puede suponer como mucho 5 minutos de expandir, a un desarrollador le puede suponer, en el mejor de los casos, media hora entre lo pido, lo busco, lo cambio o veo a ver qué hago con el icono. Vale. Y ahora me gustaría poneros unos ejemplos prácticos. Estos ejemplos son representaciones, digamos, adaptadas que nosotros hemos vivido, tanto yo como mis compañeros, en el día a día en el departamento. Entonces, pues bueno, la idea es ir viéndolos un poco. Si tenéis alguna duda de ellos o queréis participar, pues genial. Y si no, pues los iré resolviendo para que veáis un poco, con todo lo que hemos visto antes, los problemas aplicados a diseños que podrían ser reales. El primero sería este de aquí, que aparentemente el primero de arriba no tendría ningún problema, y el de abajo, pues como vemos, no se ve el texto, pero tienen algo en común bastante importante. No sé si alguien se anima. ¿No? Venga. Vale. Al final lo que tienen en común es que ninguno de los dos tiene una capa, digamos, que asegure la legibilidad del texto. Es decir, en el primer diseño no había problema porque la imagen era negra y el texto era blanco. Pero en el siguiente caso, la imagen al ser blanca, el texto no se lee. Si esto fuese un diseño plano que fuéramos a imprimir, no habría problema porque la imagen y el texto no cambiarían nunca. Pero esto es un CMS y el cliente lo va a cambiar. Y va a cambiar el texto, va a cambiar la imagen y va a ser un problema. Y nos va a decir, ¿qué hago? Ahora mis usuarios no lo leen. Entonces, simplemente poniéndole una caja de un color con contraste, con opacidad o sin ella, en el primero no genera ningún impacto, pero sin embargo nos aseguramos que eso que hemos comentado de no se lee, no pasaría. Vale, estos ya son ejemplos un poco más formados. Es un diseño de desktop formado por 3 bloques diferentes y cada bloque tiene sus problemas. Entonces, si alguien, lo mismo, si alguien se anima a decir algo... ¿No? Vale, vamos a analizar los bloques por separado. El primero sería el bloque de cabecera. Este básicamente el problema que tiene es el título. El título está separado en diferentes líneas. Y esto genera varios problemas. No solo que al final tienes que... La primera vez que tú lo pongas quizás está muy bien, pero luego el cliente tiene que saber que esto, posiblemente si está en un CK Editor, tenga que hacer sílaba salto, sílaba salto, sílaba salto, porque no hay otra manera de hacerlo. Esto genera que si ahora en vez de título fuesen 4 palabras, la imagen habría que adaptarla lo suficiente como para que no se saliese el título por fuera, pero eso generaría que ocuparía más de media pantalla. Entonces no puede ser que cuando tú entras en una web lo único que veas sea un título dividido en sílabas. Y asimismo también provoca un problema de accesibilidad porque los usuarios que utilizan los lectores de pantalla no van a leer título, van a leer ti, espacio en blanco, tú, espacio en blanco, lo, espacio en blanco. Entonces realmente para ellos también es muy complicado de usar webs de este tipo. Vale, este ejemplo, que a simple vista no tiene ningún problema ni de legibilidad, ni de tamaños, ni demás, tiene un elemento que me atrevo a decir que la mayoría
pensaría que tiene funcionalidad y que eso es igual que las flechas que hay en las cabeceras principales, que te saltan al siguiente bloque de contenido, pero en este caso era decorativa. ¿Qué pasa con esto? A nivel visual, pues puede estar bien poner una flecha, rellena el espacio y queda bonita. ¿Qué pasa? Que cuando los usuarios están acostumbrados a utilizar elementos que tienen funcionalidad y de repente se la quitamos, puede generar mucha frustración, es decir, le estoy haciendo clic, pero es que no me lleva a ningún sitio. O sea, ¿qué le pasa? No me funciona a mí, se lo han dejado. Entonces, al final, hacer ruido con elementos que normalmente tienen funcionalidad y de repente no la tienen, para mí son totalmente innecesarios. Sí, bueno, en este caso sí, en este caso podría ser efectivamente, yo lo he puesto en una línea, pero sí, lo que pasa es que en este caso lo que haría sería adaptarse, digamos, la imagen todo el rato a los bloques, pero sí, lo mismo, nos podría pasar exactamente igual. Vale, y en este caso, como hablábamos antes de los textos, al final el incluir textos en formas, que encima tampoco se pueden hacer por CSS, que son normalmente backgrounds o que son están pegados, digamos, por detrás del texto, puede suponer que ese nombre de la sala en concreto sea muy bonito, pero si de repente te aparece uno que es enorme, o haces como antes e intentas hacer un resize de todo el bloque para que entre, o al final tienes que disminuir tantísimo la tipografía que si este bloque estuviese duplicado, una sala sería grande, otra sala sería pequeña. Entonces lo mejor es, al final, recurrir a formas que sean más sencillas, que visualmente tengan menos impacto, pero que funcionalmente sean mucho mejor. Entonces, bueno, aquí está la solución que he propuesto. Hay miles de soluciones, como siempre, para todo y miles de diseños posibles, pero básicamente sería dejar el título en su estado natural, sin partirlo, eliminar la flecha porque no tiene funcionalidad y por lo tanto no tiene por qué aparecer, y luego utilizar una forma sencilla que podría ser una caja o otro elemento que fuera más sencillo y que se pueda desarrollar con CSS. Vale, este ejemplo que tiene varios riesgos, lo mismo, si alguien se anima a decir alguno. Y si no, pues no veis ninguno. Vale, esta cabecera, que es uno de los casos reales que hemos tenido hace poco, tiene un montón de riesgos. ¿Por qué? Primero, por ejemplo, el menú no se ha tenido en cuenta que ahí hay 4 ítems, pero ¿qué pasa si hay un 5º ítem? ¿Dónde lo metemos? O incluso, si ahora tenemos un sitio que es multiidioma, tenemos que tener en cuenta que en alemán ese ítem no va a medir lo mismo que en español. Por lo tanto, vamos a tener un problema de ¿qué hago? Lo salto a 2 líneas, se come con la caja de la derecha. A su vez, la caja de la derecha es un título que probablemente el cliente pueda cambiar en un CK Editor. Porque no es que les guste mucho lo de no, que te lo hemos limitado a 30 caracteres, porque al final muchas veces también los textos son por SEO y hay que ponerlos sí o sí. Por lo tanto, ahí mal. O sea, volvemos a tener un conflicto entre la parte del menú y la parte azul. Y si eso no fuera poco, tenemos una imagen recortada que habría que hacerla por CSS, en la que el foco es muy complicado de encajar. O sea, posiblemente en el diseño tuviésemos una imagen súper bonita que encajara súper bien, que luego el cliente va a editar y va a pasarnos exactamente lo mismo. Va a pasar como, por ejemplo, en esta imagen, que se ve una parte que, bueno, que puede ser interesante o no. Entonces, sí que es verdad que usar las formas orgánicas aquí también es un ejemplo de impacto visual, pero que después no funcionan porque además en responsive esto no se puede mantener. Por lo tanto, al final estás haciendo una experiencia totalmente diferente a un usuario de móvil y a un usuario de desktop. Entonces, bueno, una posible solución sencilla, como he dicho antes, puede haber un montón, sería dejarle al menú su propio espacio, de tal manera que si añadimos más ítems hasta cierto punto van a caber sin problema. No se solaparía con la caja azul. La caja azul, la forma se puede hacer mediante CSS y se ampliaría, digamos, un poco en cuanto al texto. Sí que taparía imagen, pero bueno, como tenemos toda una parte izquierda libre con la imagen al 100%, el foco sería más fácil de ajustar. Vale, este es un ejemplo de diseño responsive, que también es una representación de uno de los que hemos estado trabajando hace poco. Este tiene varios problemas también en cada bloque, entonces vamos a analizarlos todos por separado. El primero,
que es un menú de enlaces que bien podría ser un menú principal o podría ser un menú de enlaces secundarios o de anclas. ¿Cuál es el problema? El mismo que veíamos con la flecha anterior. Esta flecha, que para mí aparentemente tiene la funcionalidad de pasar hacia el scroll horizontal, simplemente es informativa. ¿Qué es lo más probable que pase? Que un usuario que está acostumbrado no tanto a hacer scroll lateral, sino a utilizar las flechas para pasar, por ejemplo, sliders o pasar carruseles de imágenes, le va a dar a la flecha. Pero la flecha está encima de un enlace. O sea, por lo tanto, al final lo que va a pasar es que el usuario se va a ir al enlace, se va a ir de la página en la que está, va a perder el foco de donde estaba, va a tener que volver hacia atrás y la flecha no le va a funcionar para nada. En este caso también, que es muy parecido al caso de la forma que veíamos antes, nos encontramos muchas veces textos adaptados a imágenes. Lo mismo, si esto fuese un diseño para imprimir, porque fuese un flyer, pues no hay problema, el texto siempre va a estar ahí y la imagen siempre va a estar ahí. ¿Qué pasa? Que esto, en cuanto solo haciéndolo responsive ya tendríamos un problema, porque el texto se va a mover y no se va a adaptar nunca a la imagen. Entonces, no tiene ningún sentido, aun por muy bonito que quede en el primer impacto, que los textos vayan en función de las formas de las imágenes, porque además en el CMS se van a poder cambiar. También tiene un problema, como hemos dicho antes, no hay ninguna capa tampoco ni nada que asegure que si se cambia luego a una imagen de color negro o con menos contraste se vaya a leer, y el botón, que también nos encontramos a veces muchos problemas de contraste, tiene un tono tan clarito que prácticamente no se puede distinguir. Sobre todo depende que usuarios, por temas de accesibilidad, esto no pasaría el contraste. Este bloque es el que os comentaba antes de los textos, que es un poco lo que nos comentaba antes el compañero de los títulos a una línea. En este caso nos encontramos muchas veces que incluso el propio diseño tiene cortada la frase, es decir, como contacta ahora con nosotros no cabe, pues pongo contacta ahora con nos y bueno, el siguiente que lo coja pues ya veremos cómo lo ajusta. Pero claro, esto es muy idílico y muy bonito, pero luego es complicado que eso se vaya a quedar así o que no vaya a haber un título de 2 líneas. Entonces, también por la parte de los cuerpos de texto, porque aquí hay menos problema, porque a la hora de crecer siempre crecen de manera uniforme por lo normal. Los justificados, a la hora de imprimir, es verdad que luego incluso se editan en programas de diseño para que no queden esos huecos blancos, pero en web esos espacios en blanco no pasan por temas de accesibilidad porque es muy complicado leer textos con huecos diferentes blancos entre palabras. Entonces no se deben de justificar nunca, se dejan alineados a la izquierda y mejoramos la experiencia de usuario. Entonces, bueno, una posible solución sencilla sería dejar los enlaces a 2 líneas, o bien si fuese un menú principal, se podría bien pasar a un menú hamburguesa de los que estamos acostumbrados a ver. Luego el banner de la imagen se podría formar así, con una capa de opacidad en la imagen para asegurar el contraste con el texto, el botón con más contraste y luego en la parte del bloque de texto se haría, digamos, el ejemplo de cómo quedaría en 2 líneas. Y aquí sí que hay un poco de problema alguna vez, porque es verdad que se suele diseñar así, pero es verdad que luego el cliente muchas de las veces nos pide el título alineado con el título, el texto alineado con el texto y el botón alineado con el botón. Entonces, claro, tú lo ves así y dices, muy bien, pero siempre está el conflicto porque luego el cliente te lo pide de otra manera. Entonces, que ya te den esa solución de diseño, pues bueno, al final te ahorra un poco, digamos, ese paso de decir, bueno, pues si ya me lo validan bien, no tengo luego que estar diciéndole, no, que esto no se puede, que al final, como siempre, acaba siendo frustrante. Vale, este ejemplo lo he puesto porque es un gran ejemplo de cómo el desconocimiento de las limitaciones de desarrollo y del diseño técnico del proyecto afectaron no solo al tiempo y a la estimación, sino al desarrollo. En este grid, que aparentemente no tiene ningún problema, de hecho están hasta con doble salto los títulos, las especificaciones técnicas eran que era una vista de contenidos que se manejaban desde el CMS, es decir, se ordenaban por fecha, pues podrían ser noticias, podrían ser posts de blog, y estos podían ser destacados. Cada destacado medía 2. ¿Pero qué pasaba si coincidían 2 en el listado? Que no caben. Y como no caben, generan un espacio en blanco. Entonces el cliente, claro, el cliente lo ve y te dice, yo no quiero que quede un espacio en blanco, esto queda muy mal. Entonces, ¿qué se tuvo que hacer para esto?
se tuvo que ir recorriendo cada fila del grid para comprobar si ese bloque era doble. Si ese bloque era doble y no cabía al lado del otro doble, se cambiaba su viewmode para que se remaquetara al formato simple y, por tanto, luego comprobar el resto de las filas del grid para comprobar que no pasara lo mismo, porque en la siguiente línea nos podía pasar exactamente lo mismo. Entonces, al final, un problema que si se hubiese conocido el diseño técnico y se hubiese reunido con la parte de diseño visual, se podría haber solucionado, por ejemplo, destacando los bloques de otra manera o que visualmente tuviesen más impacto, incluso separándolo en dos vistas, destacados por un lado y normales por otro. Al final supuso un aumento de tiempo y de desarrollo espectaculares, un diseño que aparentemente era simple. Entonces es súper importante que haya una concordancia siempre entre las dos partes. Y bueno, por último me gustaría destacar que no solo considero que, como me pasó a mí, que un diseñador es interesante que sepa frontend, porque al final creo que haces diseños mucho más efectivos, le haces la vida un poco más fácil al que viene después, que al final creo que también genera menos estimaciones, menos frustración y menos cambios, porque ya con una primera reunión y un primer conocimiento ya lo tienes claro. La parte de frontend también creo que es interesante que conozca diseño, principalmente por temas también como lo que hemos visto antes. Me llega un icono que no sé arreglar. Si tuviese a lo mejor algún conocimiento de las herramientas o bien de diseño, pues quizás lo puedo arreglar yo solo y no me genera tanto impacto. Y asimismo también la autonomía. Por ejemplo, cuando nos llega un diseño que está incompleto, tengo un montón de pantallas en desktop, pero tengo solo una en móvil. Tengo que adaptar las demás. Si no tengo ningún conocimiento, quizás no me veo con las ganas ni con las fuerzas de decir, ¿cómo hago esto para que luego el cliente no me diga ¿qué has hecho? Entonces, bueno, creo que es muy interesante, tanto de una parte como de la otra, no solo compartir conocimientos entre ambas partes, sino que cada uno por sí mismo nunca deje de aprender y al final es una cadena y lo más bonito yo creo que es trabajar en equipo. Y bueno, y esto es todo y espero que os haya gustado mucho. ¿Qué experiencia tiene con desarrollo de diseño accesible de verdad? No. ¿Tengo que darle? ¿Así se oye? Sí. Vale. A nivel personal, dices. Bueno, en ámbito profesional, sí. A ver, hace poco, por ejemplo, de accesibilidad, hemos estado en un curso en lo que se explicaban todas las partes de la WCAG. Entonces sí que es verdad que se está implementando cada vez más porque cada vez se le da más importancia. Entonces, pues bueno, sí que intentamos ahora, con los conocimientos que hemos ido ampliando, aplicarlos a los diseños que nos van llegando. Entonces sí que es verdad que, por ejemplo, en administraciones públicas, que tenemos algunos proyectos, es muy importante, porque hay que tener muy en cuenta la accesibilidad para los usuarios. Y luego hay en otras webs pues, que el cliente no nos lo solicita, pero sí que es verdad que nosotros a nivel de desarrollo lo intentamos implementar para que no pasen casos como estos. Porque aunque el cliente quizás no sepa tanto como te exige una administración pública, al final sí que ve que no se lee o recibe quejas de usuarios que no han podido acceder, que no han podido ver. Entonces, a nivel profesional ahora mismo estamos un poco en ese punto. Parece que ya está. ¿No? ¿Quedado claro? Por allí. Queda muy claro. En cuanto a herramientas de diseño, Figma, XD, ¿cuál prefieres? Sí, a ver, yo por ejemplo para el tema de vectores uso prácticamente siempre Illustrator, sobre todo para la hora de crear formas, editarlas y vectorizarlas. Creo que para mí a nivel personal es el que mejor funciona. Y luego para diseño como tal, cualquiera de las que has mencionado, tanto Figma como XD, va pasando un poco, digamos, también se pasó la temporada de Sketch, va cambiando un poco, pero bueno, cualquiera de ellos se podría utilizar.
No, es una pregunta más al componente subjetivo que tiene el diseño sobre el gusto y demás. Siempre tenemos la sensación de que la mayoría de las páginas son iguales. Tú las ves y todas son iguales. Entonces, para partir de un lienzo de cero, una persona neófita, ¿dónde encontraría la base de la que partir? O sea, ¿siempre sobre lo que hay hecho o veis otras cosas que puedan inspirarte a un diseño diferencial? A ver, normalmente hay veces que el cliente es el mismo que te indica un poco qué espera ver o qué cosas quiere ver en la página, o te pone ejemplos de, oye, mira, pues es que esta es mi competencia y esto que tienen yo también lo quiero y tiene que ser parecido pero igual. Y cuando no tienes ningún tipo de especificación, al final yo creo que es buscar un poco de referencias. Por ejemplo, si te llega una administración pública, al final, digamos, es enriquecerte un poco con lo que hay en otras páginas para ver qué tienen ellos y qué puedes ofrecer tú que sea diferencial, para que sea una administración pública que siga más o menos los cánones que tienen todas, pero que tenga algo que genere más impacto visual que la otra página. Entonces, pues bueno, yo cuando me toca, pues simplemente yo busco un montón de información de otras páginas que puedan servir de ejemplo y el análisis de lo que tienen, sobre todo los de tu mismo sector, y que puedes mejorar. ¿Qué tal? Hola. Bueno, a ver, yo no te voy a hacer una pregunta, ¿vale? Yo solamente una reflexión que alguna vez creo que le hemos comentado, ¿vale? Sobre lo que has puesto al final, sobre si un diseñador debe saber de front y un tipo de front debe saber de diseño. Bueno, estoy de acuerdo y no estoy de acuerdo. Es decir, cada uno tiene su ámbito y de alguna manera eso a la hora, tanto a uno como a otro, le puede influenciar a la hora de desarrollar cualquier cosa. Incluso puede llevar a digamos que censurarte a ti mismo precisamente por cierta comodidad, ¿vale? ¿No se solucionaría mejor eso con más comunicación entre la parte de diseño y la parte de front? Sí, o sea, efectivamente yo creo que, como he dicho, la base de un buen trabajo es el trabajo en equipo de todas las partes implicadas. Si bien es verdad que muchas veces no tienes esa oportunidad porque hay clientes que vienen con el diseño ya hecho, es decir, tienen un cliente, o sea, otro proveedor externo que les da el diseño y ellos simplemente te lo dan, pero no tienes comunicación ni opción de comunicación. Entonces, en los casos en los que la comunicación es fluida entre los equipos, perfecto, no tienes la necesidad quizás. Yo lo he hecho más a nivel personal porque a mí sí que me surgió esa necesidad de decir, necesito saber más porque necesito hacer esto mejor para tampoco fastidiar al de enfrente. Pero si la comunicación es fluida, no, en realidad no tendrías por qué. Pero para los casos en los que te ves que no tienes más que un diseño y que no sabes nada más, tener cierta fluidez de tomar decisiones yo creo que puede venir muy bien. O sea, no ser experto, pero sí que conocer un poco para estar un poco más orientado. Se me oye, ¿no? Vale. Que Joaquín decía eso, como que no ve necesario el que un desarrollador sepa diseñar, pero desde mi punto de vista yo creo que sí que es necesario, porque en mi caso, que soy desarrolladora, muchas veces obviamente no te pueden diseñar todo y tienes que tirar un poco de imaginación para poder seguir la línea del diseño. Por eso yo pienso que sí que es importante, simplemente quería contradecir un poco lo suyo. A ver, al final es verdad que... tendemos a pensar que un desarrollador, sobre todo un maquetador, tiene conocimientos de diseño o es súper creativo, pero es verdad que te encuentras con algunos que son creativos y por sí solos, sin tener conocimientos a lo mejor, pues han buscado un poco información y saben salir adelante, pero es verdad que otros muchos pues no tienen creatividad, pues porque pues, hay personas de todo, unos son muy creativos, otros menos, pues entonces no tienes por qué. Entonces tú al final, si tienes un diseño que guías, realmente no te hace falta. El problema es cuando te encuentras en la situación de, vale, soy maquetador, no soy creativo y me falta un trozo de diseño, ¿qué hago? Entonces, pues bueno, creo que viene muy bien sobre todo para este tipo de casos. En relación a lo que estabais comentando de la creatividad y de si front-end, diseño tienen que estar un poco unidos o no, ¿os basáis en algún momento a la hora de generar algún diseño en algún design system o algún, por ejemplo, Bootstrap, Material Design? Tenéis esta información y os adaptáis, porque al final yo creo que una de las cosas de las que estás hablando es que el diseño, a diferencia del diseño basado en web o gráfico, es que la creatividad del gráfico es más artística o más basada en la estética y la del diseño web tiene que tener una funcionalidad.
¿Habéis utilizado Bootstrap para basar vuestros diseños, Material Design, etc.? Sí, al final yo por ejemplo, cuando me ha tocado hacerlo, que yo he hecho el diseño y yo lo he desarrollado, yo ya tengo, digamos, ese conocimiento de sé que va a ser en un Drupal, sé si va a ser un Drupal 8, un Drupal 9, sé que Drupal me va a devolver una estructura a la que yo me tengo que adaptar, que no es una plantilla HTML que yo puedo ir modificando, y sé que voy a usar Bootstrap. Entonces, como yo ya lo sé, yo ya lo adapto y sé lo que se puede y lo que no. Pero sí que es verdad que la mayoría de los diseños que nos llegan, aunque están basados en Bootstrap a nivel de tienes estos breakpoints, este salto de pantalla, pues el grid de columnas y demás, luego en realidad a nivel funcional, de saber que eso va a ser un CMS y va a ser, por ejemplo, un Drupal, no se suele tener en cuenta, pero que al final es lo que pasa. Yo creo que es desconocimiento porque un diseñador no tiene por qué tener conocimiento en Drupal. Entonces, como no hay esa unión de lo técnico con lo visual, acabas, pues eso, con diseños, como dices tú, muy visuales que generan mucho impacto, pero que a nivel de desarrollo, pues, a ver, todo se puede hacer, pero puede provocar muchísimos problemas. Hola. A ver, yo soy diseñadora y cuando de repente, pues, cuando estuve trabajando ya directamente con desarrolladores, claro, a mí cuando me enseñaron diseño de UX UI, nunca me dijeron cómo me tenía que comunicar con el desarrollador. Entonces es verdad que al final él es el que me ha ido ayudando. Primero me dijeron, yo qué sé, Zeppelin. Yo decía, vale, yo tengo el diseño y ahora cómo te lo doy, qué te tengo que decir, cómo te digo si esto es un sticky o no, en plan, todo eso, ¿cómo lo haces? Porque es verdad que sé que en Figma yo le puedo dar acceso y ya se pueden ver cosas, pero ¿qué es lo mejor para vosotros como los desarrolladores? A ver, nosotros, por ejemplo, ahora es verdad que en Figma y demás muchos de los efectos los ves, por ejemplo, haces scroll y ves si se queda el header stick y demás, pero sí que, por ejemplo, agradecemos mucho a nivel de iconos, pues que la iconografía esté completa o tengas todos los iconos disponibles, y luego a nivel de gráficos, ayuda mucho cuando tienes una guía de estilos de, mira, estos son todos los textos que tienes, de estos tamaños, el título va a ser el H2 así, los botones, hay este botón que es el primario que tiene este over, el secundario de esta otra forma. Incluso creo que tampoco, o sea, aunque no se vea visualmente, el hecho de que, por ejemplo, hagas un diseño e indiques en el propio diseño o de manera, aunque sea modo croquis, oye, esto se queda fijo, esto se elimina, al final ayudas mucho a que luego cuando tú ves el diseño, si ya tienes los recursos por un lado y tienes claro qué va en dónde y cómo, ayuda mucho a la hora de desarrollo. Entonces yo creo que más que la plataforma es sobre todo eso, intentar dar los recursos de la forma más ordenada para que luego nosotros nos cueste menos pasarlos a web. Me entra la risa porque voy a crear un poco de polémica. ¿Usas Bootstrap? Sí. ¿Te gusta Bootstrap? A ver, básicamente al final los temas que usamos ahora para Drupal están basados en Bootstrap. ¿Y por qué? Ahora mismo... Igual no tienes que contestarme tú, ¿eh? No, a ver, nosotros, por ejemplo, ahora mismo la forma que tenemos de trabajar es con Barrio. Nuestros temas van con Bootstrap SaaS y salen de Bootstrap Barrio. Y es un poco la forma que hemos definido en el departamento de trabajar. Que no sé si es la mejor, pues la verdad es que ahora mismo es de la forma que hemos trabajado y desde que yo he estado trabajando siempre nos hemos intentado adaptar a Bootstrap por temas de que al final... Creo que por un lado te limita mucho porque hay muchas de las cosas que ya están, digamos, hechas, pero a veces también por la otra parte dices, bueno, ya tengo una estructura más o menos hecha, tengo una parte ya más o menos que ya me viene de Bootstrap y yo modifico lo que necesito. Entonces, por un lado te limita, pero por otro lado también te ayuda, o al menos yo lo veo así. ¿Has llegado a trabajar con Drupal 7? Sí. ¿Conoces el tema Zen? Sí, o sea, Drupal 7 lo toqué al principio y menos, pero sí llegué a usar algo de un tema como... Vamos, he abierto a todos la pregunta, ¿vale? No... Zen era mucho mejor. Era una hoja en blanco. Y tú te lo montabas como te daba la gana. Claro, a ver, al final es lo que... Yo creo que es un poco también personal. O sea, al final es lo que digo. Si tú quieres tener más o menos la estructura montada y sobre eso trabajar,
Bootstrap viene muy bien. Si tú quieres tener la libertad, como por ejemplo tienes en un HTML vacío, de podértelo generar tú, crearte tú los contenidos como quieras y en base a eso luego maquetarlos, claro, Bootstrap te parece que es un tostón. Entonces, pero yo creo que también es un poco personal. Nosotros, por ejemplo, en el departamento sí que intentamos que haya unanimidad a la hora de hacer los proyectos. Entonces, la decisión que se tomó fue seguirla de esta manera con este tema. Entonces, pues bueno, todos digamos que seguimos esta metodología. ¿Y en ningún momento habéis planteado desarrollar un tema vuestro? Se han hecho temas, por ejemplo, sí que se han hecho temas de administración en base a estilos y demás para implementar pues para Layout Builder y demás. Y yo creo que plantearse sí que se ha planteado, pero no se ha llegado a... Claro, sí. Sí, sí. Sí. La cosa es que a nivel estructural de carpetas y demás viene bien porque lo copias y lo pegas, digamos, y ya tienes un poco montado el tema, pero sí que es verdad que como tocamos sectores muy diferentes, muchas veces te encuentras que al final lo tienes casi que rehacer por completo, entonces tampoco te genera un impacto tan grande a la hora de desarrollar. Si nos dedicásemos a lo mejor solo a un tipo de webs que fuesen todo el rato igual, pues sí, de hecho es lo que se hace por ejemplo en multisitios, que siempre tienen el mismo estilo, entonces se crea un tema base del que se parten los demás. Pero para todos los proyectos es complicado. Sí, que no se le oye. Perdonadme. Que Bootstrap no me gusta y lo he dejado bastante claro. Creo que viene bien para portales que lo desarrollo y me olvido de él. No tengo que hacerle mantenimiento. Pero en el momento en el que un portal tiene vida y hay que mantenerlo y hay que evolucionarlo, Bootstrap es horroroso. O sea, ya solo la cantidad de código que me levanta porque sí, no me sirve para nada, la mayoría de las veces. A ver, nosotros, por ejemplo, en nuestro caso, tenemos muchos portales en mantenimiento que usan Bootstrap y a día de hoy trabajamos con ellos y en principio no hemos tenido problema. Yo creo que es lo que te digo, que al final también es una cosa personal de cómo te guste a ti trabajar, si te gusta trabajar más de forma limpia total y hacértelo tú, yo me lo guiso, yo me lo como, o tener una base en la que apoyarme y decir, bueno, tengo esto y ahora lo rehago. Es verdad que carga mucho código por defecto porque prácticamente están todos los estilos ya predefinidos, pero bueno, lo que te digo, al final yo creo que depende un poco de la metodología que siga cada uno. ¿Ya? Gracias. Por favor, por favor.